¿Qué consecuencias puede traer para el futuro inmediato de la universidad en general, de la universidad pública, si el presidente finalmente hace uso del poder del veto? Y nos va a pasar lo mismo que nos está pasando ahora, que vamos a tener que seguir conversando y dialogando. Al menos nuestra postura siempre es ir por las vías del diálogo, desde el CIN y desde todos los organismos, para recomponer los problemas que estamos teniendo las universidades en este momento. Si no lo veta, podríamos llegar a empezar a corregir algunos déficits que son muy importantes, y si lo veta, vamos a estar igual que la semana pasada. Lo que pasa es que el veto no abre una instancia de diálogo, no debería abrirla porque el veto no admite, digamos, discusión. El veto es un no categórico. Y esa es una demostración de fuerza que el presidente se embandera y le enarbola. Sí, el veto es un no a ese proyecto de ley. No olvidemos que en la semana, y no estoy defendiendo al gobierno, por favor, pero sí quiero contar las cosas. No olvidemos que la semana pasada hubo una instancia de diálogo en donde el gobierno hizo una propuesta de conformación de paritaria y no hubo acuerdo, pero fue la primera vez en el año que manifestó al menos una intención de sentarse a conversar. Hasta este momento no habíamos logrado sentarnos a conversar sobre el atraso salarial y en ciencia y técnica, que son los problemas más importantes que tenemos en estos momentos, que no significa que no tengamos otros problemas. Lo que pasa es que los otros problemas van a ir apareciendo o se van a ir agravando a medida que vaya transcurriendo el tiempo. ¿Se entiende? Por ejemplo, el mantenimiento de edificios. Sin mantener edificios podés estar, pero dentro de 1 año y medio o 2 años el nivel de deterioro va a ser muy importante. Sí, se entiende perfectamente que son muchos los ítems a tener en cuenta, sobre todo cuando de cuestiones presupuestarias se trata. El gobierno esta vez, a diferencia de la vez anterior, salió con los tapones de punta. Ha salido tanto el presidente como sus voceros a hablar de que muchos, así en términos muy amplios y muy vagos, muchos docentes están muy por encima del nivel de pobreza por los salarios que ganan. Habla de una cantidad también imposible de precisar de alumnos anotados e inscriptos que no cursan. Bueno, ¿ustedes han respondido con datos concretos a esas acusaciones? Yo me pregunto, un presidente que dice que las universidades no les damos datos, ¿de dónde sacó esos datos? Claro. Eso significa que sí le entregamos datos y que ellos sí tienen acceso a nuestros datos. Mariela, ¿cómo le va? Janina lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿De cuánto es el atraso salarial que estamos hablando para los docentes, teniendo en cuenta que, en diciembre del año pasado fue un desfasaje que significó para todos los trabajadores, digo, en general, una quita real de muchísimos puntos, ¿no? Del salario. ¿De cuánto es en el caso de los docentes universitarios? Docentes y no docentes. El atraso no es solo en docentes, sino también en todo el personal que denominamos no docentes, sí. Yo prefiero decir administrativo y de mantenimiento de instalaciones. Dicen los técnicos de la universidad que ronda el 50%. Todo esto, es como bien vos decís, se produjo entre finales del año pasado, es decir, antes de que asuma este gobierno, y febrero de este año. Es decir, los dos gobiernos produjeron este desfasaje. Luego hubo unos incrementos leves a lo largo del año, pero nunca alcanzaron ni siquiera a empezar a mitigar ese atraso que se produjo entre septiembre y febrero. Mariela, y a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, con el tratamiento parlamentario frente al veto que hizo el presidente Javier Milei sobre el tema del incremento de las jubilaciones, ahora daría la sensación que el oficialismo no está tan seguro de contar con los votos necesarios para dar vuelta ese veto. Y eso tiene que ver con que muchos parlamentarios, bueno, de hecho ayer hubo una conferencia de prensa, dijeron
que van a apoyar esto. ¿Ustedes tienen contacto con los diputados por Córdoba de los distintos espacios para trabajar en conjunto, saber qué posición van a tomar? Yo en persona no he tenido reuniones, sí sé que gente de universidades públicas e incluso el CIN ha tomado contacto con diputados y senadores. Bien. Bien, bueno, porque ese va a ser un punto clave, ¿no? Para saber si efectivamente Milei tiene o no los votos para dar vuelta al veto. Bueno, quiero creer, como decían ustedes, que siendo todos nuestros diputados y senadores egresados, muchos inclusive de la Universidad Nacional de Córdoba, podrán tener perspectiva y conocimiento de lo que han vivido y lo que pasa dentro de las universidades. Porque pareciera que solo se discute una cuestión educativa y no se termina de entender el rol que tiene en los territorios una universidad pública. Al menos ustedes conocen a la Universidad Nacional de Córdoba y saben que la educación es una de nuestros fuertes, pero el resto del impacto de la Universidad Nacional de Córdoba tiene que ver sobre todo con los aportes a la ciencia y a la técnica, e inmensamente superiores el aporte a la extensión y a los territorios. Ni hablar. Eso pareciera que nadie lo está midiendo y de eso no se puede hablar. Y yo creo que hay que hablar de todas esas cosas cuando hablamos de universidad. Ni hablar. Le agradecemos, vicerrectora, que tenga buen día y ojalá que la marcha sea realmente convocante y que sirva, que sirva. Muchas gracias a ustedes por el apoyo. Si me permiten recordar que a las 12 nos concentramos en el Monumento a la Reforma para empezar a marchar. Se pueden ir sumando en el momento que lo deseen, incluso con banderas desde los balcones. Vamos a estar llegando a la Irigoyen y vamos a leer el documento al frente del arzobispado, alrededor de las 2:30 de la tarde.